Cuando el río suena, en la opinión de Yucatán, siempre algo bueno trae, no solamente agua. Y en esta ocasión, para desarrollar la charla de cada semana, me he permitido invitar al profesor Ariel Avilés Marín, a quien mucho le agradezco la gentileza de habernos brindado su tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Como siempre, pues haciendo algo. Algo y que procuramos que sea de provecho. Al maestro Ariel Avilés, debo confesar que lo invité porque me lo estuve encontrando varias veces en el Teatro Peón Contreras, en funciones o conciertos de nuestra orquesta sinfónica. Y luego leí sus crónicas en un periódico local. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a platicar cómo has visto esta evolución de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Pero desde luego no puedo evitar algunas tentaciones para los minutos siguientes, porque aquí don Ariel Avilés pues es maestro de toda la vida y de siempre en la Escuela Modelo, ha sido juez de plaza en corridas de toros. Bueno, soy juez de plaza. Es todavía activo y vigente, no como aquí mi amigo don David Heredia, que creo que ya tiró los bártulos, pero pues de cuando en cuando está cerca de los toros. Pues otra de sus facetas es que estuvo a cargo del hoy IEPAC, que ha estado, bueno, de una cantidad de cosas que podríamos hablar largo y tendido con él, pero empecemos por el tema que nos trajo. ¿Cómo ves la Orquesta Sinfónica de Yucatán? Bueno, yo quiero apuntar algo que es muy importante. Si uno ve desde el siglo XIX hasta hoy el movimiento sinfónico en Yucatán, ninguna orquesta de ninguna de todas las épocas que antecedieron a esta había tenido la pervivencia que ha tenido esta sinfónica. Eso es un elemento esencial y muy importante, porque la trascendencia y el desparrame bienhechor de una orquesta no se da de la noche a la mañana. Hubo orquestas que duraron una temporada. Una muy memorable fue la orquesta que reinauguró el Peón Contreras, que se la debimos a la iniciativa del doctor Luna Cam. Hace poco lo narraba él en una larga entrevista periodística. Desde el punto de vista musical y técnico, ha sido la mejor sinfónica. Pero lamentablemente fue una sinfónica de temporada, dio una temporada para reinaugurar el Peón Contreras y se extinguió. Además, había planes para que esa sinfónica perviviera. Hubo una cosa inesperada, que fue el fallecimiento de la esposa del maestro Antonio Cabrero, que era el director de la sinfónica, que falleció repentinamente, y Cabrero se decepcionó de la vida y se metió en un monasterio. Entonces se acabó la sinfónica y nos quedamos sin sinfónica una buena temporada, hasta que se retoma el proyecto, viene Francisco Molano, organiza la sinfónica y la vemos hasta hoy funcionando, y ya lleva un periodo de 10 años y ninguna sinfónica anterior había tenido esa pervivencia. La del doctor Tello duró 4, casi 5 años en existencia. La de Daniel Ayala duró 4 años. Otra que había durado mucho fue la de Samuel Martí, que empezó en el gobierno de Humberto Canto Echeverría, y cuando le retiran el apoyo oficial, Martí busca, muy inteligentemente para la época, el apoyo del sindicato de cordeleros, que en ese momento era un sindicato muy fuerte y con muchos recursos, y los cordeleros sostuvieron la sinfónica de Samuel Martí. Y Martí hace un trato con el sindicato de cordeleros, sostiene el sindicato la sinfónica, y la sinfónica en reciprocidad daba conciertos didácticos para los hijos de los trabajadores cordeleros. Pero aquí hay una cuestión importante. Antes solamente subsistía con el recurso que el gobierno podía darle. A eso voy. Tú llegas ahorita a una variante que son los cordeleros, ¿y ahora? Y ahora es un elemento. Todas las sinfónicas del mundo, si tú ves la sinfónica del Metropolitan, tiene un patronato. La sinfónica, no es sinfónica, la filarmónica de la UNAM, que es una sinfónica, lo de filarmónica y sinfónica es una cuestión de orden administrativo. La filarmónica de la UNAM tiene un patronato.
La Sinfónica de Minería tiene un patronato. La Sinfónica del Politécnico Nacional tiene un patronato. Entonces, el error en Yucatán es que nunca se había constituido un patronato. Y hoy hay un patronato. La principal fuente de sostén de la Sinfónica, desde luego, es la aportación que el gobierno del Estado hace. Y al gobierno del Estado le cuesta muchos millones al año el sostenimiento de la Sinfónica. Y alguien, inclusive dentro de la misma organización de la Secretaría de la Cultura y las Artes, decía, se tira un dinero tremendo en la Sinfónica que podría servir para fomentar muchas cosas. Pero eso no es dinero tirado. No, y eso es lo que yo afirmé el día de la presentación del libro. Ni un solo centavo gastado en la Sinfónica es un centavo desperdiciado. ¿Y en dónde lo estamos viendo? El beneficio cultural que permea hasta la base social del Estado de la Sinfónica es significativo y lo estamos viendo ya dando frutos. Tienen ustedes que en Tzitzantún, que es un pueblo pequeño, alejado de la capital, hay un movimiento cultural musical importantísimo. Hay un coro de niños de Tzitzantún que ya viajaron hasta fuera del país. Esto parece que no, pero es un reflejo de la actividad de la Sinfónica. Hay un grupo de jóvenes que están cantando ópera en Tzitzantún y se presentaron ahora en el Museo de la Canción, cantando partes de la Bohemia y cosas así, la Traviata. Y dice uno, ¿y eso por qué se está dando? En Motul hay una orquesta de cámara y para mí la perla de la corona. En Progreso hay una sinfónica de 200 niños. Es una cosa extraordinaria y todo eso es resultado del beneficio de la existencia de la Sinfónica. Pero quien se echa el tiro de encabezar y organizar un patronato es algo así como un héroe. Bueno, porque no hay remuneración incluso. No hay remuneración, le cuesta mucho dinero y hay que decir el nombre, que es don Adolfo Patrón. Ciertamente que sí. Y don Adolfo Patrón se las ha rifado, porque él metió y anda tocando puertas y pasa la gorrita. Y pasando la gorrita ya juntó un grupo grande de gentes. Benefactores de la Sinfónica. Que aportan el 15% de lo que significa la Sinfónica, el gasto de la Sinfónica. Pero significan una cosa más importante. El patronato es una presión de la sociedad para el sostenimiento de la Sinfónica. Eso es lo trascendente del asunto. Eso es lo que ha hecho, porque siempre había estado sujeta a los planes sexenales. Vamos a retroceder en el tiempo. Humberto Canto Echeverría era un hombre culto y sostuvo la Sinfónica durante su gobierno. Termina el gobierno de Canto Echeverría y se cancela la Sinfónica. Novelo Torre le cae el 20 y decide organizar una sinfónica, pero ya no era la anterior. Se vuelve a empezar de cero, llama a Daniel Ayala y se crea la Sinfónica, que se estrena en 1944. Después de que termina el periodo de Novelo Torres, se acabó la Sinfónica. Es hasta Carlos Loret de Mola, que Carlos Loret de Mola le dice, doctor Carlos Tello, vamos a formar una sinfónica. Y se formó una sinfónica modesta. Y hay una cosa que hay que apuntar. Desde 1878 hasta los años 60, que es la Sinfónica, fines de los 60, que es la Sinfónica de Tello, las orquestas de Yucatán estaban compuestas por músicos yucatecos, con algunas excepciones. Ahora es al revés. Ahora fue al revés. La del UNACAM tuvo una enorme cantidad de extranjeros, inclusive gentes de nivel mundial. Tuvimos de primer violonchelo de la Sinfónica el ruso Odnosopov, conocido mundialmente como el poeta del cello, y lo tuvimos aquí y era un personaje que lo veíamos desfilar por las calles de Mérida. Tuvimos de violín concertino a un yucateco que ha sido uno de los violinistas más brillantes del país, Daniel Burgos Amada, conocido como el Pelícano, que fue un violinista extraordinario, era el concertino de la Sinfónica del Bajío. Pero el talento no sabe de nacionalidades, no, así de es. Fronteras. Y además no inventamos ni el agua tibia ni el hilo negro. Esto ya se hizo y dio resultado. Don Rafael Hernández Ochoa, cuando fue gobernador de Veracruz,
formó la Sinfónica de Jalapa y trajo músicos de Europa, de Estados Unidos, de Asia, los trajo a tocar en la Sinfónica y los hizo maestros de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, dejaron escuela. Y la Sinfónica de Jalapa estamos hablando que el gobierno de Rafael Hernández Ochoa fue hace 40 años. Y Jalapa, Veracruz, es una Atenas en la República Mexicana. Sí. Es una capital cultural. Grandes personalidades y grandes músicos han egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Sí, eso me lleva a 2 o 3 ideas. Una, bueno, estamos hablando de lo que ocurre sobre el escenario, entre el público. ¿Cuál es porque sin público no hay teatro, pues supongo que tampoco hay concierto de música, de modo tal que el público yucateco le responde a la Sinfónica? ¿Ha crecido el gusto en Mérida o en Yucatán por la música de ese tipo? Fernando, hay un fenómeno. Tú llegabas a un concierto de la Sinfónica y veías puras cabecitas blancas. Tú vas hoy a un concierto de la Sinfónica y hay algunas cabecitas blancas. Y en la parte económica, o sea, en los balcones, no, en los balcones, que es la parte de la galería, ajá, que es la popular, está llena de jóvenes. Eso es bueno. Y tú vas el viernes en la noche y el concierto está lleno. Y vas el domingo al mediodía y otra vez el concierto está lleno. Y suceden cosas tan afortunadas como sucede las veces que ponen Carmen Amurana, hay que dar un concierto extra porque se agotan las localidades y hay gente pidiendo y se tiene que dar una tercera y hasta una cuarta función, como sucedió con el Fígaro. Y ese fenómeno no se daba. Y hace 10 años el público terminaba cada movimiento de una sinfonía de Beethoven y después de cada movimiento aplaudía. Hoy ya no ocurre así. O sea, ya se está creando una cultura de diletancia. La gente está aprendiendo, no solo va y le gusta, sino ya sabe cómo escuchar. Entonces hay un beneficio que se está reflejando en la cultura. Esto es una formación cultural que está permeando al público. Y ahí está el beneficio de la Sinfónica. Yo insisto en una cosa, hay un detalle que le falta a la Sinfónica. ¿Cuál? Hay que salir del Peón Contreras. Hay que volver a ir a municipios. A Valladolid, a Motula, Progreso. Que eso lo hacía Molano. Eso lo hacía Molano, apoyado por Roberto Tello. Roberto hacía conciertos y yo fui en una ocasión junto a la pirámide de Acanqué, todo el pueblo de Acanqué, niños, ancianos, todos estaban allá, y Roberto Tello explicándoles no solamente vamos a tocar, sino vamos a tocar esto, que quiere decir de esta cosa, y se tocan instrumentos de madera. A ver, por favor, la flauta que se pare, este es un instrumento de madera. Y se enseñaba, y se daba un concierto en el convento de Motul y otro en el atrio de Izamal, y tiene que volver a retomarse ese plan. La Sinfónica no es para una élite, es propiedad de todos, es un beneficio para todos. Suena bien. Y así debe sonar. Bueno, la Sinfónica suena bien, técnicamente es así. Sí. Uno ha visto cómo evoluciona. Molano hizo una magnífica labor. José Luis Chan, en el breve tiempo que estuvo al frente, hizo su labor también. Y luego Lo Mónaco ha continuado y le ha dado a la Sinfónica madurez. Es una Sinfónica que ya está madura. Hemos visto verdaderas pruebas de fuego. Para el aniversario de la Sinfónica se echaron un tirote. La Sinfonía de Mahler, que la presentaron en el Palacio de Bellas Artes. Y el Palacio de Bellas Artes lleno a reventar y con gente afuera pidiendo entrar que no alcanzó boleto. Y termina Mahler y se para Bellas Artes, todo así a un solo golpe, a aplaudir de pie. Maravilloso. Eso es una cosa extraordinaria. Finalmente este asunto de la Sinfónica pues está inserto en un contexto, en un ámbito de la vida cultural de Yucatán. Creo que en Yucatán hay mucha actividad, pues no sé si todas merezcan el calificativo de cultural o artístico, incluso gratuita o bien a precios muy accesibles.
¿Es correcta mi percepción? Totalmente, Fernando. Ahorita es asombroso. Mira, antes sucedía que tú toda la semana decías, ¿qué hay? Nada. Ir al cine nada más. Ir al cine, si acaso, que es además ya muy costoso. Ir con tu familia al cine, entre las entradas, las palomitas y un refresco, ya es una fortuna. Y si tú sales al centro de la ciudad todas las noches hay actividades culturales. Y hoy puedo decirte una cosa, en Yucatán se está haciendo muy buen teatro y casi diario hay opciones teatrales. Hay gente como Paco Marín, Juan Ramón Góngora, Raquel Araujo, que están haciendo cosas todos los días. Hay lugares, hay opciones teatrales. La Rendija es un esfuerzo tremendo. Es un lugar pequeño donde solo alcanzan 60 gentes. La labor que hacen Francisco Solís y Hortensia Sánchez con el que familiarmente le decimos el Tapancho, la sala Rubén Chacón, en la Expedia. Es un lugar chiquito y se está haciendo buen teatro. Y hay gente, grupos que están haciendo buen teatro. No recuerdo en este momento este muchacho Vázquez, el que tiene un grupo con un nombre en maya, que pusieron, por ejemplo, los textos del padre Raúl Lugo sobre el VIH, los convirtieron en una magnífica obra de denuncia social sobre el problema que significa el VIH. Y grupos que, por ejemplo, antes nadie se atrevía en Yucatán. Hubo un grupo que puso en el Festival de Teatro Wilberto Cantón una obra estrictamente de temática gay y se llenó el Daniel Ayala, una obra que se llamaba Bareback, en que se denuncian las prácticas sexuales de alto riesgo, que hay que ponernos las pilas y darnos cuenta que nuestra juventud las está llevando a cabo, están experimentando esas cosas y no se dan cuenta del riesgo en el que se ponen. Fue una obra de denuncia muy fuerte. Yo en mi crónica dije, fue un grito de alerta desde el escenario. Ojalá lo oigan. Pero hay que denunciar, sí, claro. Y eso es lo que están haciendo. Y tienes tú que se ha reintegrado a nosotros, por ejemplo, una gente, un dramaturgo reconocido nacional e internacionalmente como es Fernando Muñoz, y ya nos regaló últimamente aquí 2 obras que escribió durante el año pasado, un homenaje a Ninón Sevilla y otra obra que fue Antino, que es el drama que vive el emperador Adriano, porque el muchacho que era su favorito se le ahoga en el río delante de él. Y fue una obra extraordinaria que se puso ahora en el Otoño Cultural y que se va a repetir ahora en el Mérida Fest. Pues muchas cosas buenas pasan a nuestro alrededor. Hay que abrir los ojos, hay que mirar a saber, porque luego pareciera que solo vemos las pringuitas negras que alguna pared blanca tiene y no admiramos la blancura de la pared. No, y agarramos y le ponemos una lupa a la pringa negra. Es verdad. Además, no solo miramos la pringa negra, sino le ponemos una lupa. Pues lo que hay que hacer es disfrutar las muchas cosas buenas que tiene nuestra ciudad y nuestro estado. Yo estoy muy agradecido de este tiempo, pero quiero pedirte un favor. Hay otras cosas que podemos platicar. Vamos a hacer un corte y hacemos una nueva edición de Cuando el Río Suena. Mil gracias. Gracias.